Jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy vamos a ver un ejercicio respecto a resistencias eléctricas y calcular también la corriente, ¿no? Aplicando la ley de Ohm en este circuito. Entonces, veamos qué es lo que nos quiere decir este problema. Dice, determine la resistencia equivalente de la escalera de resistores iguales de 125 ohmios que se muestra en la figura. En otras palabras, ¿qué resistencia registraría un ohmímetro o un ohmmetro si se conecta entre los puntos A y B? ¿Y cuál es la corriente a través de cada uno de los tres resistores de la izquierda si se conecta una batería de 50 voltios entre los terminales A y B? Bien, como tú puedes ver, es fácil de identificar lo siguiente, ¿no? Vamos a tomar aquí algunos puntos. El punto A con el punto B, ya sabemos que son dos terminales que se van a conectar a una fuente de voltaje. Vamos a ver que aquí tenemos un nodo o un nudo. Vamos a llamarle aquí A minúscula y a este otro nudo le vamos a llamar B minúscula. A este otro nudo le vamos a llamar C y a este otro nudo le vamos a llamar D. Entonces yo puedo calcular la resistencia equivalente entre el nudo C y el nudo D, puesto que tenemos aquí tres resistencias que están en serie, ¿cierto? Tres resistencias que están en serie. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Sería de esta forma, ¿no? Sería aquí una resistencia equivalente, ¿no? Vamos a llamarle así, una resistencia R', una resistencia R'. Entonces aquí R' es igual a ¿cuánto? Esto sería igual a ¿cuánto? A la suma de las tres, ¿cierto? Sería aquí R más R, puesto que están en serie. ¿Cuánto sale eso? Sería 3 veces la resistencia. Ahora bien, R' con R están en paralelo. Por lo tanto, entonces, aquí obtendríamos una resistencia equivalente, ¿no? Vamos a llamarle esa resistencia equivalente aquí de esta forma. R2', ¿ya? R2'. Entonces, R2' es igual a ¿cuánto? Es igual a ¿cuánto? A R' que está en paralelo con ¿cuánto? Con R, ¿sí? Ahora, tú ya sabes que sería así, ¿no? Sería 3 veces R en paralelo con R. ¿Cómo obtengo su resistencia equivalente? Bien fácil, sería de esta forma. Sería 3R por R sobre la suma de esas dos resistencias, sobre 3R más R, ¿cierto? ¿Cuánto sale eso entonces? A ver, aquí saldría 3R al cuadrado sobre 4R, entonces aquí sería 3 cuartos, ¿no? De la resistencia. Aquí sería entonces 3 cuartos de la resistencia, ¿sí? 3 cuartos de la resistencia R. Eso vale entonces R2', ¿ya? Eso vale entonces R2'. Ahora, esta resistencia R2' está en serie con estas dos resistencias, ¿cierto? Con estas resistencias que están aquí, mira, ve. Esta y esta están en serie. Por lo tanto, entre esas tres, nuevamente obtengo una resistencia equivalente, es decir, entre los terminales A y B sería así. Vamos a llamarle aquí una resistencia R3', ¿ya? Entonces aquí tendría R3' sale de las resistencias que tenemos nosotros aquí. Serían tres resistencias que están en serie. Sería R más 3 cuartos de R, ¿cierto? 3 cuartos de R sería 3 entre 4, ¿eso sale cuánto? 0.75, aquí sería entonces 0. En lugar de escribir 3 cuartos, le escribiría como 0.75 la resistencia. Sumas, sería 1, 2, aquí sería 2.75 veces la resistencia R. Entonces, R3' vale 2.75 veces la resistencia. Ahora, R3' con este R que está aquí entre A y B, aquí están en paralelo, ¿no?
Entonces, entre esas dos resistencias sale justamente una resistencia 4, 4', ¿no? O sea que aquí saldría entonces de esta forma, ¿no? Aquí saldría entonces R 4'. Entonces ese R 4' sale de la resistencia R3', que está en paralelo con la resistencia R, ¿cierto? Es decir, aquí sería 2.75 R en paralelo con R. Entonces, ¿cómo saldría esto? Lo voy a hacer de esta forma. Sería 2.75 veces la resistencia por R sobre 2.75 veces R más R. ¿Cuánto sale esto? R4'. Entonces aquí saldría, lo hacemos, 2.75 sobre 2.75 más 1. ¿Cuánto sale eso? 11 sobre 15, ¿no? 11 sobre 15, ¿no? 11 sobre 15. ¿Sí? 11 sobre 15. Entonces lo hago de nuevo para verificarlo. Sería 2.75 sobre 2.75 más 1. Eso sale 11 sobre 15 R. 11 sobre 15 veces la resistencia. ¿Ya? Ahora, fíjate en algo. Luego, entre los terminales A y B quedaría de esta forma, finalmente, ¿no? No sé si te das cuenta, quedaría así. Terminal A, terminal B, ¿no? Terminal A, terminal B, terminal A, terminal B. Aquí sería entonces R. Aquí tendría, a ver, disculpen, aquí tendría nuevamente R, la resistencia, ¿sí? Listo. Y aquí sería la resistencia entre los terminales A y B, quedaría así, ¿no? 11 sobre 15, ¿no? Sí. 11 sobre 15 R. Aquí vale R también. Por lo tanto, quedaría de esta forma, las tres resistencias de la izquierda que dicen esta mallita, ¿no? Entonces, entre todo A y B es lo mismo tener una resistencia equivalente, ¿no? O sea, entre el terminal A y el terminal B solamente habría una resistencia equivalente. ¿De cuánto? Esas tres resistencias ¿están en qué? En serie. Por lo tanto, ¿cuánto sería su resistencia equivalente? Sumemos. A ver, quedaría 11 sobre 15 más 2. Eso saldría 41 sobre 15 R. 41 sobre 15 veces la resistencia. Entonces, por lo tanto, para la parte A, ¿cuál sería la respuesta? Para la parte A, tendríamos como respuesta lo siguiente, ¿no? Para la parte A, tendríamos como respuesta que la resistencia equivalente entre los terminales A y B es simplemente 41 sobre 15 veces la resistencia R. Ahora, para la parte B, ¿qué es lo que dice? Para la parte B dice, si, ¿cuál es la corriente a través de cada uno de los tres resistores de la izquierda? Si se conecta una batería de 50 voltios. Ah, ya, entonces entre los terminales A y B dice que se va a conectar a una fuente de voltaje, una batería de 50 voltios. Sería de esa forma, ¿no? Listo. Bueno, por aquí, ¿no? Por aquí. Entonces esta fuente de voltaje vale 50 voltios, ¿sí? 50 voltios. 50 voltios, terminal negativo, terminal positivo. La corriente va a fluir del terminal negativo hacia el terminal positivo. Entonces aquí tendría corriente I, ¿sí? Corriente I. Como están en serie, la corriente en cada una de esas resistencias es la misma porque están en serie. Justamente esa es una de las propiedades de resistencias que están en serie, ¿sí? Entonces tenemos aquí que aplicar la ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Nos dice lo siguiente, que VIR, ¿no? Que voltaje es igual a ¿cuánto?
que voltaje es igual a ¿cuánto? A corriente por resistencia. El voltaje vale 50 voltios. Esto es igual a la corriente, a la corriente, a la corriente por la resistencia equivalente. Es decir, aquí sería 41 sobre 15 ¿por cuánto? Por la resistencia, pero la resistencia ¿cuánto vale? La resistencia vale 125 ohmios, ¿no? 125 ohmios. Igual también podríamos reemplazar aquí, ¿no? Igual podríamos reemplazar aquí. O sea, aquí ¿cuánto sería entonces? Sería 41 sobre 15 por 125 ohmios. ¿Cuánto saldría esa resistencia equivalente? A ver, aquí sería 41 sobre 15 por 125. Aquí saldría entonces, esto saldría, ¿cuánto? Saldría 341.67, ¿no? 341.67 ohmios. Listo, esa es la resistencia equivalente. Ahora aquí simplemente lo pasamos a dividir, por lo tanto, ¿cuánto saldría la corriente? Hacemos esto, sería 50 por 15 sobre 41 por 125. ¿Cuánto sale la corriente? A ver si mis cálculos son correctos. Eso saldría aquí 0.15 más o menos, aproximadamente, ¿no? 0.15 amperios, ¿no? 0.15 amperios, ¿ya? Entonces, esa es la respuesta, ¿ya? La corriente en cada resistencia es 0.15 amperios y la resistencia equivalente es 341.67 ohmios. ¿Ok, jóvenes? Bien, nos vamos a quedar aquí y ya nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.